estamos en Barra de Libros, mi querido Luis Muñoz Oliveira y yo, con un gran invitado en el corazón de la Feria Internacional del Libro, Rafael Pérez Gay, gran escritor, cronista, periodista, una enciclopedia humana. Gracias, Daniel, muchas gracias. Querido Luis, ¿cómo te va? Presentas tu nuevo libro, una gran novedad, Perseguir la Noche, que yo lo disfruté, sonreí y me quebraste también en momentos, porque te conozco, pero el lector tiene ante sí un gran libro de un gran escritor que tiene que darse una vuelta a comprarlo a Sex Barral, a la editorial, y permitirse conocer más a Rafael Pérez Gay, y más con una historia desgarradora para el lector, pero también de victoria, de sobrevivencia, interesantísima. Historia la tuya, que estás abriendo tu corazón al lector. Gracias, Daniel, gracias, Camacho, gracias, Luis. Bueno, en efecto, hoy por la tarde a las 6 en el Salón Elías Nandino presento Perseguir la Noche, publicada, como ven ustedes, por Sex Barral. Me acompaña esta tarde Arnoldo Kraus, que es un, como ustedes saben, probablemente escritor y médico. Y personaje en cierto sentido importante de esta historia. Perseguir a la Noche cuenta está formado por dos tramas. La primera de ellas es la historia de un cáncer de vejiga. Es la historia de un investigador de la cultura mexicana, un periodista que anhela y tiene la ilusión de escribir una novela sobre algunos escritores mexicanos que él admira. Perdonen ustedes, que él admira, escritores de principios del siglo XX, escritores que llamamos modernistas. Ellos son José Juan Tablada, Bernardo Couto, Ciro B. Ceballos, Amado Nervo, y ese gran artista de artistas que era, y que tú sabes muy bien porque te dedicas a eso, que era Julio Ruelas. Mientras está haciendo esta investigación, recibe la muy mala noticia de que tiene cáncer, de que tiene un cáncer de vejiga, y entonces él hace un plan de evasión. Al mismo tiempo los médicos le dicen que hay un camino para regresar de esa noche en la que él está entrando. Hace un plan de evasión y va al pasado, pero no es en ningún sentido una novela histórica, es una novela de hoy, bueno, puesta en la Ciudad de México de hoy y puesta en la enfermedad. De eso va la novela de la que estamos charlando en este momento. Sí, de hecho, Rafa, qué gusto tenerte aquí. En algunas, iba a decir varias veces, pero no son tantas, supongo que son 2 o 3. Te refieres a lo que está, o el narrador se refiere a lo que está escribiendo como un reporte. Es un reporte de la enfermedad y sin duda alguna también es un reporte del dolor, porque pues cuando nos vamos adentrando en la historia, pues por supuesto que resulta dolorosa para los que conocemos a Rafa por ir entendiendo lo que se va contando ahí, pero también es una descripción del dolor físico tal cual, un dolor de la uretra y de todo lo que implica los procedimientos que tuvieron que hacer para extirpar el cáncer. Pero además es un diario de lectura. Te voy a decir en qué sentido. Es impresionante cuando uno va leyéndolo, la cantidad de autores que se nombran, no solo de los que estábamos hablando en el pasado, ¿no? Del principios del siglo XX, sino, no sé, ahora por ahí tengo una lista. Hablas de Antonio Machado, Onfray, Fadanelli sale Borges, un poquito hablas de Borges, Fernanda llevaba un libro de Murakami, una larga lista de grandes autores. Entonces, pues juega esos 3 papeles, diría yo. La historia del escritor que quería escribir una novela sobre los modernistas, el reporte de la enfermedad y el dolor, pero también un diario quizá no deseado de lecturas. Bueno, dices bien, Perseguir la Noche es también una exploración de él en y bajo el dolor. Durante el tiempo en el que yo estuve enfermo, muy enfermo, es decir,
Es el momento en el cual la muerte se acerca y te mira de cerca. En ese momento supe, la otra escritora que viene a cuento es Susan Sontag, porque ella decía que todos al nacer recibimos dos pasaportes, uno para el mundo de la salud, otro para el mundo de la enfermedad. Tarde o temprano usaremos el segundo. Unos lo usamos antes, otros los usan después, otros muy avanzada su vida cuando tienen la fortuna de no enfermarse gravemente. Algo importante, la enfermedad es ese momento en el cual uno está solo, porque el dolor es intransmisible. Hay gente que te quiere, hay gente que te rodea, hay gente que cobija, pero el dolor es sencillamente intransmisible y ese es un momento de gran soledad. Yo eso solo lo supe en ese momento, porque no se puede transmitir, se puede olvidar el dolor, es importante. Por eso no nos volvemos locos, porque podemos olvidar los grandes momentos de dolor. Si ustedes recuerdan y quienes nos están viendo algún episodio de dolor, ya van a recordar pasado por la memoria y por las palabras y por todo un puente que va del hecho real del dolor a lo que recordamos de él. Bueno, es una exploración del dolor, es una historia del dolor. Yo cuento en una parte de la novela, ha avanzado, esta historia han pasado ya algunos años y la medicina del dolor ha avanzado mucho. En alguna reciente intervención que tuve de una enfermedad un poco prestigiosa, de un padecimiento poco prestigioso, me pusieron morfina. Nunca tuve dolor, absolutamente nunca tuve dolor. En aquel entonces yo debía haber recurrido a la morfina y digo, la prohibición de las drogas le abrió la puerta al dolor. Nosotros tenemos y sentimos mucho dolor porque las drogas están prohibidas. Si nosotros pudiéramos ir a una farmacia con una receta de morfina bien recetada por un médico reconocido y pudiéramos obtenerla, el dolor terminaría, Daniel. Entonces sí, dice Luis sobre el dolor, y sí, una de las tramas de la novela es una exploración del dolor. Y recorrer los personajes en la noche, entrañables para ti y para el lector que se va a encontrar con una tertulia también, una tertulia de fantasías. ¿Cómo quisiste mezclar estas dos historias o tres historias realmente? Tres. Sí, ¿Cómo lo hiciste? Son tres, les cuento. En realidad esta es una tercera entrega de algo que yo he llamado un tríptico indeseado. Ahora les digo por qué es indeseado. Primero escribí Nos acompañan los muertos, que es la historia de dos viejos en la alta vejez que avanzan rumbo a la nada, es decir, rumbo a la muerte, y que entre más cerca se encuentran de la muerte, más recuerdan su juventud. Entonces hay la recuperación de esas dos vidas, vuelve a aparecer la Ciudad de México, la recuperación de la Ciudad de México, y para más datos, estos viejos son mis padres. Yo los tenía frente a mí y un día decidí empezar a platicar con ellos como si estuviera haciendo un reportaje, como si estuviera haciendo una crónica, y de ahí surgen Nos acompañan los muertos. ¿Por qué es un tríptico indeseado? Porque después escribí El cerebro de mi hermano, que es el informe, el reporte de una larga, penosa enfermedad que acabó arrancándole la vida a mi hermano José María Pérez Gay, escritor, diplomático, político mexicano, filósofo, germanista. Yo decía y me preguntaba, ¿voy a permitir que esto que está pasando frente a mí, que esto que me está ocurriendo, se vaya y no regrese más y yo me meta al gabinete a hacer una novela sobre otra cosa? No puede ser. Tengo que hacer esta breve historia, este breve reporte, esta nouvelle, como dicen los franceses, de El cerebro de mi hermano. Y esta es la tercera, entrega. No tiene nada que ver las historias, aunque las une la textura narrativa. Que la hiciste novela, Así es. A diferencia de... Bueno, como dicen, ¿no? Como dicen, ya la novela ya... La ventaja es que la novela ya no es un género. Así es. Es decir, la novela es todo. Es la vida. La novela es la crónica, es el ensayo, es el recuerdo, es la memoria. Afortunadamente, claro, hay grandes novelistas. Si tú lees a Vargas Llosa, es un gran constructor de novelas. Pero si tú lees a Sebald, al gran escritor alemán, pues sus libros son absolutamente anfibios. Son de aire y son de agua.
Esta es la tercera entrega de ese tríptico que está en la misma línea, y afortunadamente ahí, si ustedes van al stand, ahí están los tres, y yo me pongo a pensar y digo, sí, tienen que ver uno con otro y uno con otro, sobre todo en un tono y en una textura narrativa que yo sentí que me acomodaba, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver, los españoles le han puesto el nombre de autoficción, no sé si sea eso, pero sí sé que están hechos alrededor de lo siguiente, de ese genuino momento en el cual un escritor inquiere a su propia alma sobre cosas fundamentales de la vida, la muerte, la familia, el padre, la madre, el sexo, el amor, y a través de eso ir construyendo una historia. Ahora, le puso José Luis Martínez ahí en Laberinto algo que es de lo más interesante, porque hizo una travesía del dolor, le puso, y me gustó mucho el título. Y también el lema, que no es mío, con que lo anuncian en Seix Barral: cuando la muerte te perdona, te libera. Entonces, de eso va. Vamos a un corte y regresamos con Rafael Pérez Gay, mi querido Luis Muñoz Olivera y su servidor, para seguir charlando de su Perseguir la Noche. Estamos en Barra de Libros. Dese una vuelta, venga, levántese y venga a la Feria Internacional del Libro a comprar este nuevo libro de Rafael Pérez Gay, nuestro invitado, de Luis Muñoz Olivera, de Perseguir la Noche. Las tres historias son que hablan de tus valientes formas de entregarte al lector, porque la intimidad está ahí. Sí. Yo he escrito otros libros, y bueno, hay quien me dice que estos tres son como un punto de inflexión en lo que yo he escrito. Me gusta también la ligereza en el sentido más noble de la palabra, y escribo crónica, y trato de que sea una crónica en la cual el humor sea una actitud, no que sea una sucesión de chistes, sino en la cual el humor sea una actitud. Pero de pronto, les contaba yo hace un momento, de pronto la adversidad se atrevió demasiado con mi vida, con mi familia, con mi gente. Pues casi diría que yo dije, bueno, mi familia está en extinción. Si mis padres eran viejos, se murieron, y luego se murió mi hermano, y luego yo estoy enfermo, pues ya mi familia entró en extinción. La adversidad se ha atrevido conmigo. Y el único modo que tengo de enfrentarla es contar, es narrar del mejor modo, del modo más genuino, del modo más, si me permiten la palabra, del modo más honesto. Para contar este tipo de cosas hay que estar dispuesto a mostrar una parte de uno mismo que no todos están dispuestos. Hay incluso escritores que dicen, yo no tengo por qué contar mis cosas, y es muy respetable que así lo hagan, y hay grandes libros que no tienen que ser grandes revelaciones del alma. No solo eso, hay quien dice que la confesión en la literatura es algo que no funciona. Yo no lo creo así, yo soy afín a escritores que han hecho este trabajo. Es decir, soy un gran admirador de Amos Oz, el gran escritor israelí que escribió Una historia de amor y oscuridad, que es un libro extraordinario. Soy un gran admirador de Patrimonio, de Philip Roth. Soy un gran admirador de Paul Auster. Soy un gran lector de todos los informes que los escritores hacen acerca de su propia alma y de sus propias familias. De modo que dije, bueno, en realidad yo lo que siempre habría querido escribir es una saga familiar. Y estos tres libros, y Perseguir la Noche a su modo lo es. En Perseguir la Noche incluí una parte de mi vida que me apasiona, que es la Ciudad de México, historias de la Ciudad de México, y los escritores de alma negra, digo yo, que habitaron esa ciudad. Así es como procedí para construir Perseguir la Noche.
Y entonces sucede, porque de eso también quería yo preguntarte un poco, obviamente frente a todo lo que está contando en esta novela, que es bastante doloroso y dramático, como ya decíamos, el humor está ahí siempre presente, digo, dentro de lo que cabe. Es Rafael Pérez Gay quien le da un sello siempre, Pero que, además, que el humor es serio. además tiene otras referencias que ya se vuelven, pues, por supuesto, parte de las obsesiones de Rafa Pérez Gay, que como ya decías es la Ciudad de México. Esta Ciudad de México que crece en algún sentido también como un cáncer, digamos. Primero era esa ciudad encapsulada en las 20 cuadras o 30 cuadras de lo que conocemos como el centro histórico, y de pronto pasan el viaducto y de pronto también crece hacia el norte y de pronto ya se vuelve esta mancha simplemente imposible denunciar, una cosa tremenda. Algo de eso se deja ver en la novela que nos cuentas. También vuelves a tu familia, ¿no? A unos terrenos en las lomas que detestas y a una torre que muchos aman pero que otros detestan también, pero tú los detestas por motivos muy particulares y por supuesto estamos embebidos en la desgracia, pero nos sacas una sonrisa. Me parece que contar algo que tiene que ver con el dolor y que tiene que ver con la posibilidad de la muerte, todo sin detenerse, sería prácticamente insoportable para el dolor, para el lector y para el escritor. De modo que a mí siempre me ha parecido, Daniel, que hay que contrapuntear, es decir, la melancolía, pero siempre con un toque de humor. La tristeza, incluso la tragedia, con un toque de humor. En el cerebro de mi hermano, que es el reporte terrible, les digo, de la enfermedad que le quitó la vida a mi hermano, hay incluso momentos de humor donde él y yo estamos platicando, éramos muy buenos amigos y nos hacemos bromas incluso pesadas. Es decir, Luis, te va a sonar esto. Schopenhauer decía que las vidas humanas vistas de cerca son trágicas, pero si te vas alejando se van volviendo tragicómicas. Eso es precisamente a lo que me refiero con este asunto, que es contrapuntear. Y luego, no concibo que se pueda escribir un libro sin investigación. Eso soy yo. Entonces, incluso en un libro de cuentos, que es un libro que yo aprecio mucho, que se llama Paraísos duros de roer, que son 5 relatos darquetos sobre sexualidad, sobre deseo y sobre momentos extremos, hay subtramas en cada uno de ellos. Es un periodista que va a hacer una crónica de la vida sexual en la noche mexicana. Otra es la historia de un escritor que le gusta ir a los caballos, al hipódromo, y que acaba envuelto en una terrible historia de bondage. Pero para eso leo, para eso tengo que leer, entonces para que salga con naturalidad. Por ejemplo, cito en alguno de esos cuentos de Paraísos duros de roer, también está publicado en Planeta, cito por ejemplo en algún momento a Foucault, pero no a Foucault, sino La vida de Foucault, de Michel Foucault, el gran escritor francés, el gran pensador francés, el de Vigilar y Castigar. Entonces, pero para eso me leí la gran biografía de Miller sobre Foucault. Y Miller demuestra y documenta que cuando a Foucault le dijeron que tenía SIDA, lo primero que hizo fue irse a los baños de San Francisco Sat Max a contagiar a todo aquel que lo permitiera. Era Michel Foucault. Entonces de pronto, como es un cuento que tiene que ver con el sexo, tal y tal, el personaje dice, bueno, ese era Foucault, y Foucault hizo eso. Y si Foucault hizo eso, ¿yo por qué no voy a poder ligarme a esta mujer y llevármela esta noche a algún lugar? Recuerdo muy bien Dice el narrador de ese relato. Entonces, pero no quiero desviarme, porque están aquí, bueno, tú eres un artista plástico en el sentido de que todos los días estás ensayando, haces periodismo y todos los días estás ensayando. Y Luis es él mismo un escritor. Yo no concibo que no se investigue. Así las cosas, en Perseguir a la Noche, pues he puesto una larga, casi diría que una larga vida de investigación de la Ciudad de México y del siglo XIX. En realidad yo tuve un libro, que era un libro de ensayos sobre el siglo XIX, que nunca me gustó, me parecía escolar. Eso eran un montón de cuartillas, era como unas 350 cuartillas, pero era escolar, era un poco aburrido, estaba hecho pues como hay que hacer el ensayo, ¿no? Informando. Entonces todo eso lo fui dejando y fui
haciendo como una decantación de eso, y eso es lo que está ahí en esta historia. Uno de los momentos de mayor plenitud intelectual que yo he tenido en mi vida fue el tiempo en que estuve trabajando en la hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en la Ciudad de México. En aquellos años 80, mediados de los 80, sí, porque fue después del sismo, 86, 88 vamos a poner, les recuerdo que no había laptops, les recuerdo que había que irse a pata, es decir, había que tomar notas. Entonces, yo estuve trabajando 2 años, 3 años en la hemeroteca y para mí era una plenitud. Llegaba a las 9 de la mañana, salía a las 3 de la tarde y copiaba periódicos enteros, copiaba anuncios, copiaba todo. Hay una historia en esta novela, no voy a vender la trama, pero hay una historia en donde, que es ficción, pero es una ficción completamente basada en información real, en la cual estos escritores modernistas van a un hotel. Ese hotel existe. Consiguen a unas tiples del Principal. El teatro Principal existió y las tiples también. Estas tiples son también prostitutas y una de ellas se llama La Malagueña. La Malagueña existió, solo que yo lo fui acomodando en distintos espacios y lugares. No voy a desviarme, pero como un ejemplo de restauración extraordinaria, vayan a ver Roma, porque eso es lo que hizo Cuarón. Restauró un momento de la Ciudad de México de un modo extraordinario. Pero no quiero desviarme. Entonces fui poniendo todos estos asuntos que están debidamente documentados. Sería difícil que yo pudiera sentarme a escribir una historia solo producto de mi imaginación. No soy ese tipo de escritor. Déjame nada más añadir algo, perdón, Camacho. Y también está documentado el cáncer, o sea, porque más claro, sí, exactamente. Tú también dices que te dedicaste a leer sobre lo que te estaba pasando. Y entonces, pues eso también se nota, digamos, no solo es una experiencia tuya, sino que además también hay una investigación en libros. Es exacto lo que dices, sí. Vamos a un corte y regresamos para seguir charlando con Rafael Pérez Gay sobre su nuevo libro, una novela extraordinaria, Perseguir la noche. Luis Muñoz Oliveira y yo los esperamos en un momento. Venga a la Feria Internacional del Libro. Seguimos aquí en Barra de Libros con nuestro invitado Rafael Pérez Gay, un cronista de la Ciudad de México, un cronista reconocido por su trabajo y sus opiniones y sus entregas en los periódicos cada semana. Pero lo que estabas platicando del trabajo de investigación que hay atrás, sí, como cronista también de los detalles, sí, de esta ciudad y de esas noches y de esos sí, lugares emblemáticos. Por eso empecé diciéndoles que ya la novela no era un género, ¿no? Por ejemplo, dice Luis, en efecto, y el cáncer también está documentado. Sí, me agarré libros y empecé a leer y a leer. Digo, yo quiero saber qué es esto. Por cierto, el gran libro sobre el cáncer se llama El emperador de todos los males. Biografía del cáncer, de Mukherjee, que es un grandísimo investigador hindú de Harvard, y hace un libro de 500 o 600 páginas, que es la biografía del cáncer. Es un gran libro con toques narrativos fantásticos. Leí Susan Sontag, tengo 3 historias sobre el dolor. Yo quería saber qué ocurría. Mukherjee dice una cosa estremecedora. En el emperador de todos los males dice, una mañana una célula decide cambiar su ruta. Esa célula salta dentro de nosotros y elige un santuario. Y ese santuario será un órgano de nuestro cuerpo. Ese es el primer paso. Luego puede extender esa religión y luego puede llegar a hacernos desaparecer de este mundo. A mí me estremece, digo, todo porque una célula saltó en un momento, ¿no? Es una cosa realmente terrible y yo sabía que eso estaba ocurriendo, Fueron además, y cuando cuento esto del cáncer espero haber transmitido, fueron días duros, difíciles, tristes. Y una vez más, yo no podía dejar que eso pasara y luego meterme a escribir una historia del siglo XIX en el sentido más puro de la palabra. No podía. A mí me entrevistó para El Cerebro de mi hermano, creo, Carlos Loret, y me decía, bueno, pero ¿cómo es posible que tú puedas escribir esto? Y le dije, te voy a poner un ejemplo.
tú eres un reportero. Sí, me dice. Si en este momento te avisan, te informan de que ha estallado una guerra en el Medio Oriente, cruenta, y te piden que vayas a cubrir, ¿vas? No lo pienso dos veces. Pues eso es lo que yo estoy haciendo. A mí me pidieron que cubriera, la vida me pidió que cubriera estas historias y yo no iba a poder meterme a escribir esa novela que dije que iba a ser con puros, digamos, como la segunda parte de la novela, que es la parte, digamos, de estos escritores mezclados con el narrador. Entonces yo no podía no asistir a este momento en el cual un médico te dice, usted, Arnoldo Kraus, con quien voy a estar hoy en la tarde, que es un gran médico, es un buen escritor y un gran médico. Y me dijo, no me gusta, se ve en la sonografía muy duro, no es un pólipo, ¿qué nombre le quieres poner? Y le dije, no, tú ponle el nombre. Me dice, sí, es muy probable que sea maligno. Y en ese momento me mandó a un urólogo, es lo que está contado en la novela, como ustedes saben, me mandó con un urólogo, el urólogo me dijo, mañana a las 7 de la mañana hacemos una resección, es decir, lo operamos, porque aquí las horas son vitales, me dijo. Bueno, yo entré en una sensación de irrealidad y luego me dijo, y le dije, bueno, cuento yo en la novela, en este informe, en este reporte, cuento, ¿está en peligro mi vida con esta operación? Me dijo, no estoy, en general nunca he fallado. Sí hay posibilidades de que rompa yo la vejiga y entonces tengamos que pasar a una operación mayor, o bien que el tumor sea grande y entonces tengamos que quitar la vejiga y conectar el intestino. Y le dije, no, eso no lo hace usted, para eso me pide usted primero permiso y luego vemos, porque yo estaba decidido a no pasar por esa operación. Que es una operación común, es lo que le hicieron a Joan Manuel Serrat, trae bolsita porque padeció un cáncer de vejiga como el que yo tuve y fue un cáncer que padeció también José de la Colina, del cual salió adelante, pero yo estaba definitivamente seguro de que no iba a permitir que me hicieran esa operación. Oye, Rafa, y también se cuenta cómo las muy pocas horas se pueden volver eternas, ¿no? Que es esta espera de los resultados, que es enfrentarte a la incertidumbre. Y eso se cuenta muy bien en la historia, ¿no? O sea, y además nos lo transmites. Yo también me sentía absolutamente desesperado al ver los 3 días, no son muchos, son 3 días. Lo hicieron un viernes, te van a avisar el lunes, pero esos 3 días pueden ser eternidad. Y lo estás platicando de una manera que todos los lectores que conocen lo que se trata de eso, porque de oídas, aunque sea, se ponen en tus zapatos. Me decía Goldenberg, bueno, lo leí, me gustó, pero yo decía, ya que regresen los escritores del siglo XIX, porque ya no puedo más con estos, porque claro, ya que estamos charlando, pongámosle un poco de humor, llegas a la sala, ya en los tratamientos, tienes que llevar una sonda Foley, tienes que llevar las instalaciones de una medicina, no es una medicina, de una vacuna genial que se llama BGC, y es un tratamiento para el cáncer de vejiga que descubrió un médico colombiano en el año de 1981, porque antes todavía te metían quimioterapia y te radiaban, pero él descubrió que instalaciones masivas de la vacuna de la tuberculosis eran antitumorales en la vejiga. Entonces, entra la sonda Foley por la uretra, no te pueden anestesiar. El médico te dice, no confunda la sensación con el dolor y miente. Lo que pasa es que duele y un chingo. Y no te lo saben explicar bien. Dice, y entonces dice, y cuando sienta que topa, es que ya vamos a subir a la vejiga. Y luego hace la instilación y es una cosa que yo cuento ahí. Bueno, ahí estaba ya el dolor, la reacción. Bueno, y hay un peligro de muerte. Si la vejiga permite que esas instalaciones masivas se salgan, hay una infección sistémica y te mueres, porque es demasiado, es como una tuberculosis masiva y brutal. Entonces, está contado, está también documentado, insisto, dije, tengo que leer, tengo que investigar. Entonces me decía Goldenberg y también me decía otro amigo que le hablé por teléfono, me dijo, no me llames, ahorita estás entrando al quirófano y te está yendo de la chingada. Bueno, entonces, la verdad, yo no podía no contar una historia como esta. Ahora,
juro que con esta trilogía termino Enfermedad y Muerte. Y Espero. esperemos no haya una próxima Espero novela. que no haya una próxima. No, de este voy a hacer tipo, ya de otra cosa. Este tríptico indeseado, esta trilogía está ya. Fueron años muy difíciles, pero también fueron años en los que yo aprendí a conocerme y fueron años en los que yo aprendí también a ser un escritor que pensé que no podía ser. Porque a mí me sigue gustando, todavía cuando escribo crónica, tengo una mano, digamos, relativamente satírica, tengo una mano un poco de taberna, hago bromas, voy construyendo, tengo 2 libros que yo aprecio mucho, una se llama que El corazón es un gitano y el otro es No estamos para nadie, que son crónicas de la Ciudad de México, de la vida cotidiana en la Ciudad de México, cómo se vive hoy en México, no solo en la ciudad, en casi todas las casas de clase media del país. Y tienen un tono ligero y son crónicas de humor. Y esto no, estos 3 libros, bueno, son libros que están contrapunteados con el humor, pero son libros que pasan por estos momentos. Ahora, yo también me decía lo siguiente, a todos nos va a pasar o nos ha pasado. Nuestros padres morirán. Asistiremos probablemente a la muerte de un ser querido y fundamental y nos vamos a enfermar. Caramba, si eso no es la vida misma, no sé qué sea. En una entrevista me decían, bueno, ¿y qué nos dices? Porque hablas mucho de la muerte. Les dije, no, hablo de la muerte, pero solo hay algo tan importante como la muerte en estos libros, que es la vida misma, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Y sabes qué, cuando yo lo estaba leyendo y que te conozco y que siempre cuando leo uno de tus libros recuerdo las lecturas en el periódico y las compilaciones y tu manera de interpretar el diván, criticar que si Lacan, que si esto, y digo, carajo, esta historia no te separa del escritor que eres, del cronista que eres, sino más bien hace que te hace un lector entrañable, un autor entrañable para el lector que es uno. Los que no lo conocen en persona van a encontrar al autor en persona con sus libros. Eso que dices, ahora hablas tú, Luis, nada más quiero agregar, eso que dices es muy importante, es decir, pues claro, para quien me conoce dice, puta, pues es que Rafael la pasó mal, tal, pero también lo importante es que quien nunca me haya visto pueda ver a alguien y pueda verse a sí mismo y pueda resonar en su memoria algo de todos los que escribimos, tú lo sabes, Luis, queremos que algo de lo que estamos escribiendo resuene en la memoria de un posible lector. Para eso no tienes que conocerme, ni tienes que haber tomado, bueno, nosotros como no bebemos, pues no estamos juntos casi nunca, pero no tienes que conocerme, no tienes que haber andado por la Colonia Condesa, no tienes que conocer a mis hijos, etcétera. Simplemente tiene que haber ahí un relato que pueda leer cualquiera y que pueda entrar a esa vida, porque hay algo que yo descubrí viendo Roma. No lo descubrí, ya lo sabía desde hace mucho. No se lo puede uno proponer, pero a veces lo local puede ser universal. Así es. Y nada más universal que la muerte, el amor de los hermanos y la enfermedad. Entonces eso, claro, el tratamiento, y eso está tratado en la literatura de muchos modos, Luis. Es además, digo, yo haciendo mis disecciones, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Es el adiós a una adicción también. Muy importante. Y me sorprendió, no sé si la palabra sorprendió, pero digamos, me hizo poner atención en que el médico te decía, tienes que dejar de fumar, y te fuiste a fumar una cajetilla o 2 o 3 enteras, pero digamos, sabías que era el último cigarro que te ibas a fumar, fue entrando al hospital, ¿no? Sí, es el adiós a una adicción, lo dices muy bien. Yo fumé entre 35 y 37 años, unos, no sé, entre primero 25, luego fumé 35, luego fumé 40, y luego, si había fiesta, yo una noche en casa de Fadanelli, sumado todo el día me habré fumado 65 cigarrillos. No paraba, o sea, solamente cuando dormía no estaba fumando. Y dejar esa adicción es durísima. Los médicos lo dicen. Dejar la nicotina es más difícil que dejar drogas de altísima adicción. Coincido, yo dejé de fumar. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de este detalle.
Estamos en Barra de Libros, en la Feria Internacional del Libro. Venga a visitar la feria, compre los libros de Rafael Pérez Gay. Se va a encontrar un escritor entrañable, al que yo admiro, quiero y leo y releo. Porque tienes algo que pocos escritores tienes, te abres de capa y no tienes, no te cierras ante nada, abres tu vida para que nosotros disfrutemos como lectores con un humor genial. Yo lo digo y espero no lo tomes a mal, yo digo, es un humor único, inmejorable, que me recuerda solamente a Jorge Barungoitia. Hombre, muchas gracias, Daniel. Como dicen, tus palabras en el oído de Dios. Quiero comentar una cosa acerca de lo que dices, porque se me ocurrió mientras lo decías. Yo empecé a escribir con mayor libertad cuando acabé con el falso dilema entre periodismo y literatura, que durante muchos años cargué, y creo que carga mucha gente que afirma que, bueno, si eres periodista no eres escritor, y que si eres escritor, que son géneros distintos. Yo tiré ese muro y lo tiré con un mazo, que es el mazo del gusto, que es el mazo de las narraciones en primera persona, que puedan incluir sin ninguna vergüenza, que puedan incluir sin ningún problema de pronto una crónica y de pronto unos datos, siempre datos de escritores, como los que ha mencionado Luis, con una soltura. Bueno, no en balde decía García Márquez, y si lo decía él era por algo. Dice, un cuento tiene que estar escrito como un reportaje, con los datos bien puestos, y un reportaje tiene que estar también escrito como un cuento. Pues yo tiré el muro de ese falso dilema, y hoy en día voy ya muy tranquilo a la hora en que... ¿A qué me refiero con muy tranquilo? No me tortura el hecho de decir, ¿qué estoy escribiendo? Hay buenos amigos que me dicen, oye, tu libro me fascinó, ¿pero qué es? Pues no es nada, ¿qué te importa? Es Rafael Pérez Gay. Tú léelo y ya, si te gustó, para mí es una magnífica noticia. En eso estaba yo pensando, Una pluma, Rafael Pérez Gay. Y ya aprovechando este paréntesis que abre Rafa, Rafa además es un promotor de la lectura. ¿En qué sentido? Tiene un programa de literatura que sale todas las semanas. Aventura. Y ahí, por supuesto, él pues disecciona dentro del tiempo que cabe, que la tele ya sabes que es muy veloz, pues, libros, a veces novedades y a veces libros que nos recomienda. Entonces hablemos un poco de libros, ya que estamos en la Feria del Libro, Rafa. Me parece muy bien. Tíranos 3 o 4 novelas que te parezcan fantásticas, que no se puedan no visitar. Mira, yo normalmente a mí me gusta mezclar libros clásicos con libros de hoy. Y tiene que haber siempre un libro clásico, porque uno de los problemas del mercado editorial es el presente perpetuo. Entonces a veces yo les digo a conocidos y amigos, te desafío a que consigas Madame Bovary ahorita, que me lo traigas en 1 hora, de Flaubert. Pues no existe. Tienes que ir y meterte y ver si hay una edición o hay otra. Es una cosa realmente... bueno, entonces yo estudié letras francesas y tengo esa deformación. Me encanta la novela realista. Estoy convencido de que Balzac es uno de los grandes escritores que han existido. Por eso creo que Las ilusiones perdidas y Esplendores y miserias de las cortesanas es un libro que uno tiene que leer, Balzac. Soy también un buen lector, aunque no leo inglés, porque soy torpe, no lo hablo ni lo leo bien. Soy un buen lector del cuento estadounidense y de la novela estadounidense. Creo que es una literatura muy, muy poderosa. Soy, en ese sentido, un fan de Isaac Bashevis Singer, el escritor judío que emigra hacia Estados Unidos y empieza a escribir. Primero escribía en yiddish y luego escribió en inglés. Y hay un libro en especial que se llama El mago de Lublin, que es una novela extraordinaria, es una novela breve, que es la historia del mago Yasha, que dice, tengo un poder desmesurado, y ese poder desmesurado es que ninguna mujer se le niega. Pero ese poder, pero no es un Don Juan, es más bien un Quijote. Va con las mujeres, pero las mujeres se enamoran de él y les acarrea enorme tristeza. Y no les digo más porque les vendo la trama. Entonces, Isaac Bashevis, que me parece fundamental y me parece notable.
un escritor que a mí me encanta y me gusta mucho, que es Ricardo Piglia, el escritor argentino que murió hace relativamente poco, y en especial los cuadernos, las memorias de su alter ego. Están, Bashevis está está en muchas editoriales, pero hay un libro que tiene todos sus cuentos en Galaxia Gutenberg. De Balzac, Las ilusiones perdidas y esplendores y miserias de las cortesanas, se puede conseguir en Alianza Editorial, hay una buena traducción. Y a Piglia lo ha publicado Anagrama. Luego, en México se está publicando muy buena literatura. Luis es un ejemplo de eso, de esa nueva literatura. Hay varias generaciones trabajando. Digamos, mi generación, yo nací en 57, Luis es mucho más joven, y todavía hay escritores mayores que yo que están escribiendo y produciendo. Hay un libro, ya que hemos hablado mucho de la ciudad, hay un libro que a mí me gusta, que acaba de publicar Héctor de Mauleón, que se llama La ciudad oculta, y apareció en Planeta, y son crónicas. Nosotros publicamos crónicas de la historia de la Ciudad de México. Nosotros en Cal y Arena publicamos La ciudad que nos inventa, que es un muy buen libro, y que además fue un éxito de ventas, como lo será este. Y hay un libro, si me estoy alargando me dicen, hay un libro que acabamos de publicar en la editorial Cal y Arena, de un periodista que a ustedes no les va a sonar porque son muy jóvenes, que se llama José Alvarado. José Alvarado es un periodista. Escribía en el Excelsior. Escribió en el Excelsior. Yo las leí en la hemeroteca. Ah, bueno, pues sus columnas. Bueno, pues acabamos de sacar un libro, una crónica, un libro de una antología que hizo Margarito Cuellar, una antología integral de su periodismo. Pertenece al tiempo en el cual los periodistas eran grandes escritores. Volvemos a aquel dilema. Es decir, hablo de Francisco Martínez de la Vega, de Gómez Arias, desde luego de José Alvarado. Es la época de Fernando Benítez, es la época de la revista Siempre, que dirigía José Pajés Diergo. Yo les aseguro, sin lugar a equivocarme, que la prosa periodística de José Alvarado realmente es de un nivel literario extraordinario. Hace retratos, hace crónica de ciudad, algunos artículos de corte político, y él presumía y le gustaba decir: yo puedo escribir varios artículos sin la palabra "que", porque la palabra "que" siempre afea, y lo hacía, y son verdaderas hazañas. Y era un hombre que escribía, de veras, yo se los voy a regalar, porque todos los que estamos en periódicos, es decir, tú en Reforma, tú que publicas en los suplementos, tú estás publicando en El Cultural de La Razón, has publicado en Nexos, estás publicando permanentemente, estás haciendo periodismo, y además eres maestro en la UNAM. Ese libro, Alvarado, por cierto, fue el fundador de la Universidad de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y luego ya se vino a vivir acá en México. Es un libro fantástico y acaba de salir. Pues esos son unos libros, como 4 o 5, tú di nosotros. No, bueno, ya que hablabas de literatura estadounidense, queda Saul Bellow, aunque es canadiense. Extraordinario. ¿no? El canadiense gringo, podríamos decir. Que me encanta. De esa escuela. Sí. Que podríamos juntar a Bashevis con Saul Bellow. Sí. Digamos, son distintos, pero incluso podrías tender una línea a Philip Roth, porque son judíos. Así y hacen es. la historia, Roth hace la historia de Newark. Bashevis hace la historia, digamos, primero, bueno, tiene muchos temas, pero hace la historia neoyorquina, por decirlo así, no de Newark, y Bellow reconstruye toda la vida clase media y académica de Estados Unidos. Es una línea, son los tres grandísimos escritores. Queda Cormac McCarthy, que es también magnífico, una joya, aunque es así en otro registro. En otro registro, porque es el libro de frontera, ¿no? Es el libro que tiene mucho que ver con nosotros, porque es un libro de violencia en la frontera, es un libro también de droga, es un libro en donde el mal siempre te está persiguiendo página tras página. El mal, la muerte, la maldad. A mí me encanta Cormac McCarthy. ¿De humor qué te gusta leer? Me gusta leer... bueno, soy un muy buen lector de Ibargüengoitia. Guillermo Sheridan me parece un muy buen escritor. Juan Villoro me parece que es un buen escritor con diversos registros. Soy un gran admirador de un escritor neoyorquino que se llama James Torber, que escribió, entre otros, un libro que se llama ¿Es necesario el sexo?
y es un libro de pequeños relatos extraordinarios. Él forma parte, ellos se reunían en un hotel que quizás ustedes han oído hablar, me dices cuando ya tengamos que cortar, un hotel que se llama el Algonquin, que está en la 53 y la séptima de Nueva York. En ese hotel, Harold Ross empieza The New Yorker. Ahí están Dorothy Parker, se toma sus martinis Edmund Wilson, el gran crítico de todos los tiempos de Estados Unidos, y está James Thurber y otros escritores. Y ahí se reunían en el bar de la parte baja de ese hotel, incluso algunos vivían ahí. James Thurber es uno de los grandes escritores de humor. ¿Te encontraste alguna vez con el libro Adulterios de Woody Allen? Me gusta mucho cómo escribe Woody Allen, me parece fantástico. Y tengo varios libros de Woody Allen, y hay uno que es un libro de entrevistas, en donde no solo te enteras de cómo hizo sus películas, sino te enteras de que el humor que tiene es un humor prácticamente natural, que le está saliendo a cada momento. Memorias de un amante sarnoso, ¿lo leíste? Ah, Los Hermanos, claro. Bueno, ahora es que ustedes deben saber que Camacho, que además que es un caricaturista muy conocido, hijo oriundo, hijo pródigo de Guadalajara y de Jalisco, es conocedor. Y a Los Hermanos Marx, tengo los 3 libros de Los Hermanos Marx, son simplemente extraordinarios. Ya sé que nos vamos, entonces van caminando Groucho y Chico. Y Chico le dice a Groucho, ¿por qué vamos tan rápido? ¿Por qué no vamos a ninguna parte? Querido Rafael, gracias fue por un invitarme. gusto tenerte aquí Gracias, con Luis. mi querido Luis Mucho Muñoz. éxito en la presentación Oliveira. de hoy a las Hoy a las 6. 6. A las 6 de la tarde. En el Elías Nandino. En el Elías Nandino. No se lo dejen de pierdan. venir. Gracias.